Señoras, señores, estamos en el auditorio Manuel del Cabral, Biblioteca Pedro Mir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Primada de América, que fue fundada el 28 de octubre del año 1538 mediante la bula papal In Apostolatus Culmine. Agradeciendo la presencia de ustedes en este acto de apertura del Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina. Gracias, muchas gracias. Le dicen el Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Institucionalidad y Justicia, agradeciendo el gran apoyo de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Instituto de Criminalística y Criminología, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, Universidad Dominicana OIM, Universidad Central del Este, Universidad del Caribe, Pittsburgh State University, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, pero muy especialmente con el apoyo de cada uno de ustedes. La patria se fortalece con esta actividad y la academia les da la bienvenida. Por eso vamos a escuchar los signos nacional de República Dominicana y el de la Universidad Primada de América. Nos ponemos de pie. Con la participación de especialistas de diferentes países de Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina. Con la participación de especialistas. Y serán los valientes alcemos nuestro canto con vida y nación. Y de mundo a la paz nos centremos, nuestro grito glorioso Jesús. Salve el pueblo que temido y fuerte, a la guerra morir se lanzó. Donde América reino de muerte, sus cadenas de esclavo rompió.
escuchado, muchas gracias, pueden sentarse. Hemos escuchado el coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo bajo la dirección del profesor Jesús Vizcaíno. Damas y caballeros, vamos a hacer una salutación formal de las autoridades que nos han convocado a esta actividad. Esta actividad está enmarcada dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que ustedes saben que es un plan integral, por eso vemos aquí involucrados a todos los sectores. La coordinación general de esta actividad está a cargo del señor Ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez. La Academia Parte Convocante también está aquí representada por sus principales autoridades, encabezadas por el señor Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo. Señor Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán. Ustedes saben, damas y caballeros, que esta actividad está enmarcada dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Aquí tenemos al director general de la Policía Nacional de la República Dominicana, Mayor General Eduardo Alberto Ten. Una cálida bienvenida a todos ustedes que nos apoyan y nos acompañan en esta actividad. El empresariado de la República Dominicana dice presente sus delegaciones encabezadas por el señor presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONED, don Celso Marrancini. Asociación de Industriales dice presente y nos apoya también señor Julio Brache. Muchas gracias, señores ministros, ministras, viceministros, representantes del Congreso Nacional de la República Dominicana, autoridades eclesiásticas, civiles, militares, medios de comunicación, gracias por su apoyo. Cada una de las personas que nos acompañan, muchísimas gracias. Ustedes, nosotros unidos, vamos a dar la más cálida bienvenida a los representantes de países hermanos que nos honran con su presencia. Que se sienta la calidez de nuestro país para dar la bienvenida a la representación de Chile. De igual manera, la fortaleza va para Colombia. Y ese saludo va para Costa Rica. Ecuador. Gracias, Honduras. México. Las organizaciones están apoyando con su presencia y con su trabajo. USAID en ese mismo orden. Y el país anfitrión, ¿cuál es? República Dominicana. Muchísimas gracias, señoras y señores, porque nos apoyan y nos acompañan. En este momento vamos a tener quizás la parte más importante de este acto, porque es donde vamos a sentir mucho más de cerca la presencia del Señor. Esta responsabilidad recae sobre una voz autorizada. Él es el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Jesús Castro Marte. Estamos actuando desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Santo Domingo precisamente, capital de la República Dominicana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos invocar a Dios en este momento histórico para nosotros. Entre ustedes
hay personas creyentes y otros que no lo son. Pero tiene un gran propósito en la vida, que el país camine con seguridad, que exista convivencia, fraternidad entre los ciudadanos. Es una idea fuerte, donde el apoyo de la sociedad civil, del gobierno y de la academia y los empresarios y muchas personas de buena voluntad se unen en este noble propósito. La República Dominicana, podemos decir con orgullo, vamos caminando para una seguridad donde los ciudadanos puedan caminar libremente. Y ya a nivel del Ministerio de Interior y Policía, el director de la policía que está presente, desde ayer están dando paso determinante para la seguridad de la República Dominicana. Por eso es una idea fuerte que ellos se han unido y permanecen unidos. Jesús Vázquez, y director de la policía, y la gran unidad ha sido hoy, donde la parte académica, esta noble universidad, con el rector a la cabeza, tiene un rol importante en la decisión de un país, que es la seguridad. Por eso Jesucristo partió de una gran frase: sean uno. Y la unidad tiene que brillar en cada corazón de nosotros. Aquí no hay un concepto personalista. Aquí brilla la academia. Aquí brillan los empresarios. Aquí brillan las autoridades y aquellas personas de buena voluntad. Dios le va a acompañar. Cuando se habla que el próximo mes la República Dominicana va a recibir muchos turistas, eso indica que tenemos seguridad. No podemos ser pesimistas, porque hay muchos, lo repito 2 veces, muchos francotiradores que quieren frustrar esta gran iniciativa de la seguridad del pueblo dominicano. Pero con la fuerza del bien, con la voluntad firme y con una gran democracia, vamos a echar hacia adelante. Pero ustedes, los que están aquí, la academia, que juega un rol importante en la sociedad, ustedes los académicos, que tienen la sabiduría de este Aristóteles, Platón, formaron la metrópoli y dieron ideas para el crecimiento de la democracia. Los empresarios que invierten en este país y los buenos ciudadanos, junto con las autoridades, vamos a construir un país unido, un país seguro, donde los ciudadanos van a caminar. Y por eso, enhorabuena, lo repito, enhorabuena, felicito al director de la policía, felicito al ministro del Interior y por la policía por la iniciativa iniciada ayer, donde hay presencia policial, donde los agentes conviven en los barrios, hablan con la gente. Y por eso lo esencial es el respeto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Por eso que el Señor bendiga este gran evento, bendigan ustedes, bendigan a aquellos que con su sabiduría vienen a exponer aquí sus ideas, sus experiencias. Que el Señor le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Gracias, muchas gracias, Su Excelencia Reverendísima Jesús Castro Marte. Muchísimas gracias, fortaleciendo con sus palabras el trabajo muy especialmente de las academias de la República Dominicana. Gracias, distinguidas autoridades. La educación, la reforma policial, con la participación de las academias de la República Dominicana y de otros países del área y del mundo, se va fortaleciendo cada vez más. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana, Universidad Autónoma de Santo Domingo, como instituciones convocantes, junto a todas las universidades de la República Dominicana, fortalecen nuestro trabajo. Gracias, distinguidas autoridades. Muchas gracias, FINJUS. Muchas gracias, Participación Ciudadana. Su trabajo se da a conocer en República Dominicana y el mundo en beneficio de participantes y sobre todo del pueblo. Muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias. Señoras, señores, estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el placer de esta academia se manifiesta con la participación. Señoras, señores, gracias a todos ustedes por acompañarnos. En este momento vamos a escuchar al señor rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editrudis Beltrán Crisóstomo. Buenos días, señor Ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez. Autoridades, señores ministros, autoridades gubernamentales aquí presentes, autoridades de la UAS, vicerrectores, decanos, secretario, vicesecretario general, autoridades gubernamentales que nos acompañan en esta mañana, ponentes, catedráticos, invitados especiales, amigos de la prensa, señoras y señores. Las políticas públicas son mejor diseñadas si parten de donde se construye el conocimiento. Precisamente, hoy y mañana, desde la Primada de América, se estará desarrollando el Seminario Internacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina. Nuevamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo está siendo espacio para el debate y el aporte de soluciones a las necesidades que tenemos como país. El verdadero espíritu de esta academia siempre ha sido ese, por y para el pueblo dominicano. Desde tiempos inmemorables, al ser humano ha procurado buscar seguridad. La amenaza, el miedo, la incertidumbre nos ponen en modo alerta. Esto hace que estemos pendientes de aspectos que antes de ese peligro detectado no tomábamos en consideración. Un ejemplo fehaciente de ello es la llegada del COVID-19. Antes de este fenómeno epidemiológico, solo un porcentaje muy mínimo hacía uso de la mascarilla al contraer una gripe o un virus. Sin embargo, esta pandemia nos obligó no solo al uso de mascarillas, sino que se agregó el lavado
de las manos con más frecuencia de lo habitual, el distanciamiento físico y a mirar espavoridos a todo aquel que tosiera o estornudara cerca. Esos 3 primeros meses de cuarentena, sin aún posibilidades de una vacuna, fueron una odisea. No obstante, hoy el COVID es una realidad. Convivimos con él y sus mutaciones, pero alertas y reforzando dosis para fortalecer nuestro sistema inmune ante la cotidiana presencia de este virus. En la actualidad, los países de América Latina luchan contra el flagelo de la inseguridad ciudadana, empleando planes pilotos y hasta mecanismos menos ortodoxos. La realidad es que la clase trabajadora merece vivir en paz. Nuestros niños, jóvenes y ancianos tienen derecho a realizar sus actividades cotidianas sin que el pavor arrope sus vidas, mitigando las amenazas de violencia y dotando a toda la sociedad de una convivencia segura. En ese sentido, valoramos los esfuerzos que desde el gobierno central se han estado llevando a cabo en pro de combatir la inseguridad que atenta contra la ciudadanía. Esa pone en zozobra a comerciantes, a personas de bien y hace que disminuya el flujo turístico, motor esencial de nuestra economía nacional, el cual este año ha alcanzado récord en la cantidad de visitantes recibidos. Desde nuestros diferentes roles, el principal en este desafío es lograr que aquellos mecanismos que se empleen sean preventivos, acompañados de un trabajo social profundo y con campañas de promoción que motiven a nuestros jóvenes a acceder a la universidad, a los diferentes centros de formación técnica, a tomar un libro, ya que quien lee y lee bien se vuelve más humano, más empático y contribuye de forma activa a la construcción de la mejor nación a la que aspiramos. La academia está llamada a crear espacios de esta índole. Desde la UAS estaremos involucrados de manera directa en las capacitaciones y en todo tipo de actividad que contribuya al fortalecimiento de los organismos que procuren una seguridad ciudadana óptima y apegada a los desafíos propios de la República Dominicana. En esa dirección hemos estado trabajando, ya que en meses pasados nos comprometimos con el Ministerio de Interior y Policía en brindar apoyo técnico y académico consistente en prestar profesores para la habilitación docente de los facilitadores del Instituto Policial de Educación, IPE, y otorgar 3.000 becas de licenciatura a agentes de la Policía Nacional, así como otras en el 4º nivel de formación. Autoridades gubernamentales, invitados especiales, ponentes, catedráticos, público en general que hoy se da cita en este seminario.
continuemos caminando en este trayecto de acciones que mitiguen toda causa que intranquilice a la ciudadanía. La patria nos convoca y tenemos la honrosa misión de servirle. Muchas gracias. Gracias, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias, Claridilia. Muchísimas gracias. En representación de todas las universidades participantes, FINJUS, Participación Ciudadana, con el objetivo de aunar esfuerzos y buscar experiencias a nivel nacional e internacional de las academias sobre la convivencia post-COVID. Muchísimas gracias, señor rector. Este intercambio de experiencias va a fortalecernos a todos y a todas. Señoras, señores, en este momento vamos a escuchar al señor vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, don Servio Tulio Castaños. Le decía yo al señor rector, este es mi alma mater, así que me siento muy a gusto en este espacio de esta universidad. Y viendo a Franklin ahí, que fuimos compañeros de estudio, no solamente de facultad, sino también creo que de 5 maestrías que después hicimos aquí en esta universidad. Monseñor, lo felicito por sus palabras en honor a la verdad. Créame que me hizo recordar a los sabios del pasado. Y viendo a Muquín Zambén, con esa visión histórica que ella tiene, no fue que Platón traicionó a Sócrates ni Aristóteles a Platón. Es que tenían visiones diferentes de cómo tratar y manejar la filosofía como ciencia, y qué bueno que ellos nos enseñaron a que sobre la base del debate, sobre la base de la diferencia de criterio, se puede construir una democracia y una política pública que real y efectivamente resulte ser efectiva. Yo creo que ellos están haciendo falta en estos tiempos, y recuerdo mucho a Pericle, que era el conciliador de todo. Y ahí me recordó a Monseñor, que siempre ha jugado ese papel de equilibrio. En una sociedad muy compleja como la nuestra, la República Dominicana, en donde todos tenemos un componente político y en donde permanentemente eso nos sale a toda hora. Yo les voy a explicar de qué es de lo que se trata esto y por qué la importancia de realizar, sobre todo en una universidad como la UAS, un programa que lo que procura es acercar a la sociedad a todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad y viceversa, a las instituciones del Estado a que se acerquen a la ciudadanía. De eso es de lo que se trata. Y hemos tratado de realizar un programa en donde podamos tener una visión comparada de qué es lo que está pasando en países del área, a los fines de nosotros poder tener una visión comparada de un tema tan complejo como el tema de la seguridad ciudadana. Quiero saludar a Pepe Vila, que es el comisionado para la reforma de la policía, y felicitarlo aquí ante el ministro de Interior, con quien ha venido trabajando, por el excelente trabajo que viene desempeñando a lo interno de la institución, que de una u otra forma eso en unos años se va a reflejar en todo lo que tiene que ver con procesos de esta naturaleza. Igualmente saludo a todos los invitados internacionales y a los invitados locales. Pero bueno, señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a este Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID.
en América Latina que estaremos celebrando los días hoy y miércoles 30 de noviembre de este año en nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hemos sido convocados para analizar y sugerir propuestas que nos ayuden a comprender y enfrentar los fenómenos de la violencia, la seguridad en diferentes niveles y sobre las dos variables fundamentales que deben de ser controladas para el mantenimiento de la estabilidad, el desarrollo y la convivencia social. El objetivo que se persigue es brindar un espacio académico de intercambio de experiencias y contextos regionales e internacionales sobre la seguridad ciudadana y la convivencia luego de la pandemia, con el fin de contextualizar los efectos que ha tenido la misma en estas problemáticas. El seminario está dirigido a actores políticos, académicos e investigadores de las ciencias sociales y la seguridad ciudadana, así como miembros del Ministerio Público, el Poder Judicial y la sociedad civil organizada. Luego de las palabras de apertura de esta actividad, vamos a tener y vamos a recibir la conferencia magistral del doctor Hugo Fröhling, profesor titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, quien ha compartido largamente con las instituciones dominicanas sobre los temas de referencia y que es reconocido en todo nuestro continente por la calidad y profundidad de sus aportes. A lo largo del seminario nos concentraremos en 5 ejes temáticos que vinculan transversalmente numerosos fenómenos cruciales para la vida en democracia y paz, y estos ejes son: nuevos retos para la seguridad ciudadana en América Latina post-COVID-19. Busca conocer de manera integral cómo se ha manifestado la seguridad ciudadana en la región antes, durante y después del auge de la pandemia por el COVID-19, asistidos por estadísticas generales del desempeño y las tendencias dominantes. En este bloque tendremos las ponencias de la reconocida experta Salomé Flores Sierra Franzoni y los cientistas Daniel Pou y Patricio Tudela Poblete. Inmediatamente le seguirá el panel 2 sobre la influencia de las armas de fuego, las drogas y migración en la seguridad ciudadana en el periodo que ha seguido a la pandemia por COVID-19 en América Latina. Como es de todos conocidos, los fenómenos vinculados por la proliferación de armas de fuego, incluidos la presencia de grupos con equipo de última tecnología y alto poder de letalidad, constituyen una amenaza permanente contra la paz, la convivencia pacífica y el orden democrático. Semejantes amenazas los representan los fenómenos del tráfico y consumo de drogas en la región, utilizado por los altos niveles de rentabilidad y el poder económico que concentran las redes transnacionales que lo controlan, constituyéndose en un desafío abierto no solo contra el poder civil y democrático, sino contra la existencia misma de las instituciones republicanas. En este punto, conviene recordar el poder corrosivo que representan contra el sistema financiero local e internacional
por su alta presencia en actividades de blanqueo de capitales y su innegable presencia e influencia corruptora en los poderes públicos democráticos y la sociedad, así como el debilitamiento de la credibilidad y confianza de las instituciones públicas. Aparejado con lo anterior, en este panel se hará una presentación sobre los fenómenos de la migración transnacional y las innegables conexiones que vinculan estos temas con las redes internacionales del mercado de las armas y el narcotráfico. Estos factores ponen en grave riesgo la sostenibilidad de nuestras democracias y se ha considerado que el desmantelamiento de estas redes y su influencia constituyen un objetivo prioritario en la actualidad. Los ponentes que trabajarán este tema son 3 reconocidos investigadores y expertos internacionales: Marcelo Solano, José Serrano Salgado y nuestra Lilian Bovea. El tercer panel versará sobre la interrelación de las temáticas de la seguridad ciudadana, la convivencia y la familia en América Latina post-COVID-19. El telón de fondo de este tema lo constituye el dato comprobado en todos los estudios realizados en nuestra región, en el sentido de que en la actualidad una de las mayores fuentes de inseguridad, conflictos y creación de un ambiente que obstaculiza la realización de los objetivos sociales y económicos de nuestros países emana de los conflictos convivenciales que se han convertido en el origen principal de homicidios, daños a los bienes y desestabilización social. Lo que anteriormente era la expresión de conflictos interindividuales o intergrupales propios de la convivencia cotidiana de los ciudadanos y que en general se podían gestionar desde mecanismos de interacción local y regional y con la intervención mínima del Estado, han pasado a ser la fuente principal que impacta en las áreas de la recreación, el ocio, el transporte, la educación y otras formas de prácticas comunitarias y sociales. Para conocer la magnitud de estos fenómenos convivenciales, contaremos con la participación de los especialistas Ricardo Nieves, Melissa Franco, Pedro Hernández Paulino y Mariano Rodríguez. El cuarto eje de este seminario internacional estará dedicado al tema de la seguridad ciudadana y su interrelación con los procesos de la reforma policial en América Latina post-COVID-19. Este apartado será revelador y los aportes que los distinguidos expertos y funcionarios expondrán para entender y apoyar las iniciativas que se han desarrollado en nuestro país desde la Semana Santa de abril del 2021, cuando se hizo más que evidente la necesidad de realizar una reforma profunda que amerita nuestro cuerpo del orden. Será un espacio para destacar la relevancia de que la transformación policial se realice a tono con los cambios y avances que hemos experimentado como sociedad, para asegurar la prevención de los crímenes y la violencia convivencial, al tiempo que se desarrollan mecanismos modernos para asegurar una investigación eficiente en el esclarecimiento de los delitos y crímenes y sirvan de apoyo al sistema de justicia para procesar, acusar y castigar a los responsables de los mismos. Para ello, contaremos con la participación de reconocidos expertos, investigadores y directivos de cuerpos policiales, quienes arrojarán luces sobre la situación actual, las tendencias predominantes y las vías de solución
de las principales variables que intervienen en la reforma policial en el contexto regional y dominicano. Ellos son José Vila de El Castillo, Luis Ernesto García, Víctor Leonardo Ortega y Hugo Froling. El quinto eje de este seminario internacional está dedicado a profundizar en el rol de la sociedad civil, en la seguridad ciudadana en América Latina, que tendré el honor de moderar. En ese espacio nos acompañarán los reconocidos expertos y cientistas sociales Miguel Garza Flores, César Polanco, Cándido Mercedes y Rosa Alcántara. Buscaremos en este espacio contextualizar el papel de la sociedad civil en la región dentro de los procesos de reforma e incidencia en los temas de seguridad ciudadana, partiendo de la necesidad de que las organizaciones sociales, académicas, empresariales, jurídicas y territoriales jueguen un rol más activo en los procesos de definición, programación y diseño de las políticas públicas dirigidas al mejoramiento de la seguridad ciudadana y los procesos conexos, así como a participar en los mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación social. Estamos convencidos de que el logro de los resultados de las políticas públicas en estas materias no puede dejar fuera al actor social que no se conforma ya con ser un mero observador imparcial y un testigo de excepción, como en muchas ocasiones se le ha pretendido colocar. Para la discusión amplia y fructífera de esta variedad impresionante de temas, el seminario hará uso de una metodología participativa que facilite que las personas invitadas puedan expresar sus posiciones y aportar sugerencias. En cada panel, los expositores realizarán ponencias seguidas de sesiones de preguntas e interacción con el público, moderadas por un experto en cada uno de los temas. Al final de la jornada de este seminario, se presentará una relatoría de todas las ponencias y las sugerencias destacadas, así como un resumen de las informaciones más relevantes aportadas por los expertos y expertas en cada uno de ellos. Estamos convencidos que este evento, como dijo Monseñor, marcará un hito en el conocimiento de los factores que intervienen en la seguridad ciudadana y convivencia post-COVID en la región. Y será una magnífica oportunidad para enriquecer los trabajos que desde el Estado y la sociedad se realizan para asegurar los objetivos de una República Dominicana más segura y con un desarrollo más pleno. Sean todos bienvenidos a este magno evento. Que pasen un buen día. Gracias, Servio Tulio Castaños, presidente Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, una de las instituciones convocantes a esta actividad. Agradeciendo la presencia de todos ustedes, damas y caballeros, es importante este intercambio de experiencias a nivel nacional, regional e internacional. Servio Tulio Castaños es el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Gracias, señor Ministro de Educación Superior, señor Ministro de la Presidencia, muchísimas gracias por su colaboración, su participación y su apoyo. Muchas gracias. Vamos a tener inmediatamente a nuestro primer conferencista en esta actividad que nos va a presentar en esta mañana. Él es profesor titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Es director del Instituto de Asuntos Públicos de esa misma universidad.
magíster y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Harvard, consultor de diversos gobiernos de la región, experto en seguridad ciudadana y reforma policial. Ahora sí, vamos a recibir, señoras y señores, a Hugo Frühling Ehrlich desde la Universidad de Gobierno de Chile. Muchas gracias. Para mí es un honor que me hayan invitado a inaugurar esta conferencia. Muchas gracias, señor ministro, autoridades, colegas, académicos, participantes de este muy interesante seminario. Mi exposición tiene 3 bloques. El primero se refiere a los efectos que ha tenido el COVID en materia de criminalidad, de políticas sobre criminalidad y de evaluación de las capacidades del Estado para enfrentar el delito. En una segunda parte me voy a referir a las relativas capacidades de nuestros sistemas de justicia penal para enfrentar el crimen organizado, violento o simplemente contra la propiedad. Y para eso voy a echar mano a información estadística, muchas veces proveniente de encuestas, respecto de la percepción que tienen los ciudadanos o los expertos, y en consecuencia no se trata de una información que pueda analizarse y que sirva para la operación, pero sí que nos permite tener un diagnóstico claro de nuestras falencias. Y en la tercera parte me voy a referir a cómo abrir una etapa de futuro, de innovación, de reforma que nos permita darle sustentabilidad a la seguridad en la región. Vaya. Bueno, quiero partir por decir que esta definición, que es una definición que adoptó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un estudio, en un informe respecto de la relación entre derechos humanos y seguridad ciudadana, nos puede servir como un punto de partida. ¿Qué es la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es un Estado que permite a los grupos sociales y a las personas expandir sus actividades con plena libertad y al mismo tiempo que requiere la limitación proveniente de los derechos y libertades de los demás. No hay seguridad ciudadana, nos dice la Comisión Interamericana, si no hay capacidad del Estado y del derecho para asegurarla. Y ese es un buen punto de partida para el análisis de nuestra situación. Vamos primero a los efectos de la pandemia. Y aquí yo quiero decir que hay muchos estudios respecto de lo que sucedió con el crimen y la capacidad de las instituciones durante la pandemia. No hay, sin embargo, hasta ahora, o por lo menos no hay en mi conocimiento, estudios respecto de las consecuencias posteriores al término de la pandemia, aunque vamos a especular respecto de ello. Vamos a utilizar acá información proveniente de distintos trabajos de carácter estadístico, cuantitativo, y que nos entregan información importante. En el caso de América Latina, soy consciente de 2 trabajos respecto de los efectos que tuvo la pandemia en el panorama criminal. Uno se refiere a Colombia y el otro a la ciudad de Buenos Aires. En el caso de Colombia, un estudio patrocinado por el BID, la mayoría de los delitos durante el encierro tuvo una fuerte caída. Al mismo tiempo,
se indica que la orientación del trabajo policial cambió fundamentalmente. La mayor parte de las capturas se debieron a desobedecimiento de las normas impuestas por la autoridad sanitaria que tendían a limitar la circulación de personas. Y sin embargo, anota el BID el efecto más importante que tuvo la pandemia en términos humanos se dio al interior de las cárceles, dado que en muchas de nuestras cárceles los internos requieren de alimentación proporcionada por sus propias familias. Ello ciertamente tuvo un impacto muy fuerte en cuanto al acceso a alimento, a salud, y las condiciones carcelarias, especialmente en aquellos países donde existe un alto hacinamiento, fueron especialmente lamentables. En el caso de Buenos Aires se percibe las mismas consecuencias, esto es, que disminuyen los delitos en general, pero a eso se le agrega un factor adicional que a mí me pareció interesante, y esto es que el delito se hizo crecientemente local. El promedio de distancia entre el hogar de los victimarios y el lugar donde se cometen los delitos tendió a disminuir por efecto precisamente de las restricciones en la movilización. Y aquí yo quiero hacer una pequeña distinción. Desde el punto de vista de la teoría, muchas de las consecuencias que se dieron como resultado de la pandemia, tienen que ver con la llamada teoría de las actividades rutinarias. Esto es, las oportunidades para cometer delitos se vieron restringidas como consecuencia del encierro, la cuarentena, las dificultades para realizar reuniones públicas. Pero hay otra teoría que entra en juego en el caso de la pandemia y que es muy importante, y esta es la teoría de la frustración o la tensión. Si bien es cierto, fue dificultoso movilizarse, al mismo tiempo se produjeron consecuencias sociales que pudieron activar acciones especialmente negativas. La frustración provocada por el desempleo, por la situación económica, por el encierro, por la dificultad para tener relaciones sociales más normales con amigos, parientes, etcétera, por cierto que pueden haber activado reacciones negativas y violentas. Y en consecuencia nos interesa especialmente este estudio de dos autores que exploran en la ciudad de Buffalo de qué manera la pandemia afectó los incidentes provocados con el uso de armas de fuego. Quiero decirles que el año 2020 el FBI consignó un incremento bastante notorio en la adquisición de armas de fuego en Estados Unidos con respecto al 2019. Y eso, según algunos autores, puede deberse al hecho de que la pandemia también activó una cierta ansiedad colectiva. Acuérdense ustedes de las manifestaciones en contra del encierro, una serie de acciones públicas, algunas violentas, y frente a eso y la sensación de que el Estado podría no estar presente, también se activó la compra de armas. En este estudio sobre Buffalo se distinguen 4 grupos de incidentes con armas: incidentes letales, incidentes no letales, incidentes con heridos, incidentes sin heridos. Bueno,
y el resultado no deja de ser sorprendente. Si bien en Buffalo bajaron los delitos y si bien en Buffalo bajaron los incidentes con arma de fuego, hubo dos grupos de incidentes que experimentaron un alza. Los incidentes no fatales con arma de fuego y aquellos vinculados a la acción de pandillas y grupos organizados. Es decir, en un universo integrado de un conjunto de acciones en que se detecta el uso de armas de fuego, hubo grupos que no dejaron de actuar, grupos que de alguna manera experimentaron por la situación de la pandemia una mayor agresividad, aunque eso no haya provocado muertes, haya tenido quizá el efecto o el resultado de amenazar personas, es un hecho que no nos podemos olvidar. Algo similar se detecta, aunque con un análisis quizá mucho menos desagregado y sofisticado, en el caso de Chile. Por cierto que en el caso de Chile el 2019 y también, el 2020 y también el 2021 experimenta una baja bastante notoria. El repertorio de delitos que normalmente se produce en el país, especialmente aquellos que tienen relación con delitos contra la propiedad. Pero el 2020, según el Ministerio Público chileno, hay un incremento de los homicidios. Y esto corresponde a una tendencia que ha venido aumentando levemente, pero de manera muy persistente, desde el 2016. Y el 2020 sigue incrementándose. Entonces, ¿cuál es la realidad del delito? Bueno, el delito en general experimentó una baja. Al terminar el encierro ha habido un rebote gradual hacia los niveles previos a la pandemia. Pero hay un área o una familia de delitos que reflejan que la pandemia alteró las actuaciones y los incentivos para los grupos que utilizan la violencia. Hay estudiosos de la Universidad Católica que hacen investigación académica respecto del crimen organizado que sostienen que durante la pandemia, debido a la reducción en la oferta de sustancias prohibidas, muchas bandas criminales a nivel barrial tendieron a movilizar sus existencias hacia distintos lugares distintos de aquellos donde las habían mantenido. Y en ese tránsito se produjeron tiroteos, venganzas, lo que se llaman quitadas, que pueden haber contribuido a este incremento de los homicidios. Concluyo. No sabemos qué ha pasado después. Lo que sí sabemos es que la pandemia ha tenido algunas consecuencias que son preocupantes. En el caso de mi país, en Chile, la ministra del Interior sostuvo que, producto de la pandemia, el proceso de formación de policías disminuyó de manera creciente en la medida en que las academias policiales recibieron menos reclutas y por razones del aislamiento no pudieron formar el mismo número de antes. Pero además, ojo, que la pandemia ha agudizado en general la inflación, la desigualdad, la pobreza. En consecuencia, en buena parte de América Latina podrían producirse algunas consecuencias que hay que seguir observando. Ahora, todo esto
que puede haber tenido efectos distintos en diversos lugares, se da en el marco de un sistema institucional, el sistema de justicia penal, cuya efectividad y apoyo están en cuestión hace muchos años, pero de manera heterogénea. Es decir, hay países donde es más fuerte, hay países donde es más débil. Ahora, ¿importa eso? Yo creo que importa mucho. Esta imagen de Insight Crime, que resume las tasas de homicidio de varios países de la región o de todos los países de la región, indica que hay algunos de ellos, República Dominicana está más bien en la mitad, muchos de ellos que tienen las tasas de homicidios más altas del mundo. Nuestra región tiene una proporción absolutamente desmedida en términos de su población con respecto de otras regiones del mundo en materia de homicidios, y en consecuencia los homicidios constituyen de una manera muy visible el principal problema de seguridad ciudadana que enfrentamos en nuestros países. Ahora, la pregunta de los académicos y académicas es, ¿por qué aumentan los homicidios? Hay un debate al respecto, numerosos estudios, entre ellos Cano y Rogido sostienen que los homicidios han venido aumentando en la región debido, en primer lugar, a factores estructurales. Se habla de la pobreza, el incremento de la desigualdad, el incremento del desempleo, especialmente de los jóvenes. En algún sentido algo distinto, se sostiene que son los jóvenes desempleados en nuestra región, con poco acceso a educación, los que pasan a constituirse en un mercado cautivo de los grupos organizados. Se sostiene también de que en nuestros países hay factores facilitadores presentes, presencia de armas de fuego, consumo de alcohol y de otras sustancias prohibidas. Pero hay una de las razones en las que me quiero detener, y esto es que detrás de la alta incidencia de homicidios, lo que está son los altos niveles de impunidad y la baja efectividad de la investigación penal. Cheney, Croce y Rodríguez sostienen que la efectividad gubernamental y el control de la corrupción son causales muy significativas de los homicidios. Esto es, que en aquellos países donde el control de la corrupción no parece ser muy eficiente y que no son muy efectivos, son países donde los niveles de homicidio van a tender a subir con independencia de los factores sociales a los que me refería previamente. La presencia de la corrupción, por cierto, afecta la legitimidad de las instituciones del sistema penal, y por otra parte, cuando los sistemas penales no son efectivos, naturalmente que eso significa un incentivo para las actuaciones y las acciones de carácter legal. Los autores concluyen que cuando la justicia y la policía no son eficientes y las instituciones son débiles, las oportunidades para el desarrollo criminal proliferan, y que en cambio las otras variables que examinábamos, que tenían que ver con factores sociales, tenían resultados o efectos inconsistentes. Esto es, se podían probar en algunos países y se podían probar menos en otros.
Ahora, es efectivo que tenemos un sistema de justicia penal que no es del todo eficiente. Aquí uno acude a alguna información a la que puede echar mano y que no siempre entrega resultados lo robustos que se quisieran, pero que aporta en el sentido de esta hipótesis. Vean ustedes la confianza expresada en el Poder Judicial por la población de los diversos países de América Latina el año 2020, en que la fuente es el Latino Barómetro. El promedio de quienes expresan mucha o alguna confianza en el Poder Judicial es del 25%. Ese es un porcentaje, por cierto, muy bajo si se le compara con otras regiones del mundo. Ahora, la confianza en el Poder Judicial es una medición que tiene muchos bemoles. Yo puedo tener desconfianza en el Poder Judicial, por ejemplo, porque lo considero corrupto. Yo puedo tener confianza o desconfianza en el Poder Judicial porque me trataron de una manera que considero discriminatoria debido a mi raza o a mi género o a mi condición social. Pero también se dan casos en los que la desconfianza en el Poder Judicial se debe debido a que se sostiene que el Poder Judicial le entrega demasiadas garantías a los delincuentes. O sea, no es tanto porque el Poder Judicial en sí sea contrario a los derechos humanos, sino que más bien porque es demasiado garantista. El antepenúltimo lugar de Chile, me atrevería yo a decir que corresponde a esta situación. ¿Por qué podría haber menos confianza en Chile que en Venezuela, por ejemplo? Es una pregunta que cabría hacerse, pero que puede obedecer a la explicación que yo doy. En el caso de la confianza en la policía, el Latino Barómetro expresa un porcentaje medio que es superior al anterior. Nuevamente Uruguay y Costa Rica encabeza la lista. Chile este año 2020 expresa una baja muy sostenida del apoyo a la policía que se recuperó posteriormente, pero nuevamente diría yo que los promedios de confianza no son especialmente elevados. Ahora vamos a información de UNODC respecto de la resolución de homicidios por parte del sistema penal. Y aquí lo que se expresa es que en una muestra de 14 países en las Américas, el número de homicidios comparativo con otras regiones es mucho más alto. El porcentaje de aquel número en el que se identifican sospechosos es más bajo que en otras regiones y por último el porcentaje de los condenados es todavía menor. Este estudio de ceja realizado por Rafael Blanco y colegas da cuenta precisamente de lo que se decía. En América Latina, la pérdida de casos en el sistema de justicia penal tiende a ser mayor que en otros países. Mientras que en general 53 personas en la región son condenadas por homicidio por cada 100 víctimas, en el mundo, en América Latina nuestra tasa es de solo 35. Y esta tasa es marcadamente más baja que lo que se detecta en Asia, Oceanía y, por cierto, Europa.
Estas son encuestas que corresponden al índice de Estado de Derecho, y ustedes ven aquí que en general la posición del Estado de Derecho o del índice, que está basado en encuestas a expertos, colocan nuevamente encabezando la lista a los sospechosos de siempre. Esto es Uruguay, Costa Rica, Chile y también el Caribe inglés. Hay países donde el índice es extremadamente bajo y esos países tienen a la vez muy bajo apoyo o percepción de apoyo respecto de sus policías o el sistema de justicia penal. ¿Y qué sucede con nuestros países cuando los ponemos al lado del resto del mundo? Y aquí está la dimensión de efectividad del sistema de justicia penal. Bueno, nuestro país de la región que aparece primero en la lista es recién Costa Rica, en el número 35 del mundo. Uruguay es el número 39 del mundo. Chile es el 46. Y de allí hacia abajo, por decirlo de alguna manera, en términos del índice de Estado de Derecho, estamos más bien en la segunda división, no en la división de honor. No somos top 10 en materia de justicia penal. La profesora Mildred Hartman de la Universidad de los Andes de Colombia de alguna manera ejemplifica de manera anecdótica estas deficiencias en la investigación criminal y que sostiene que en general los procesos en su país, a pesar de la reforma procesal penal, son bastante lentos, hay muchos preacuerdos y negociaciones, pero no está muy claro cuáles son los criterios que las presiden, y el trabajo de la Fiscalía es sumamente lento y rodeado de trabas que corresponden a la usanza del sistema tradicional. Bueno, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, un académico la verdad es que no puede decir lo que se puede hacer, porque lo que se puede hacer se da en un contexto político cambiante. Lo que podemos quizá decir es qué o hacia dónde creemos que debiera avanzarse para construir un sistema de justicia penal más efectivo. Y a ese respecto yo quisiera llamar la atención respecto de 4 aspectos centrales. El primero es que requerimos de estrategia e innovación, y que la estrategia e innovación requiere pensar escenarios futuros, y que esos escenarios futuros deben, por un lado, implicar el uso de evidencia científica, qué es lo que funciona, qué es lo que no ha funcionado, pero al mismo tiempo que determinar los diversos productos o proyectos a realizar, tiene que también diseñar una forma en que los diversos actores se relacionan entre sí, le dan estabilidad a lo que se está haciendo y continuidad en el futuro. Y para eso yo los invito a tomar en consideración 4 aspectos centrales. El primero, la política de las políticas públicas de seguridad. El segundo, apuntar hacia el uso del conocimiento científico en la formulación de políticas. El tercero, darse cuenta que muchas veces la llave maestra
de políticas de seguridad más efectivas no se encuentra en nuevas leyes, sino en problemas de gestión. Y la última es que no hay políticas de seguridad efectivas en países como los nuestros, con altos niveles de desigualdad social, si no tomamos en cuenta que la legitimidad de las instituciones del sistema de justicia penal es especialmente baja en los sectores de menores ingresos. Hernán Flom, un analista argentino, hizo un análisis más bien general respecto del proceso de formulación de políticas en seguridad ciudadana en nuestros países. Y lo que él sostiene, yo estoy de acuerdo, es que en general los programas son inestables. Se aprueban en un gobierno y en el siguiente hay veces que se siguen realizando los mismos, pero se les cambia el nombre o se les discontinúa y en consecuencia, como no hay estabilidad, nadie invierte mucho en los programas que se realizan. Y cuando hablo de inversión no hablo de dinero ni de recursos, sino de compromisos. Todos saben que esperando un par de años quizá vamos a tener programas nuevos en el horizonte. Hay otra cosa que sostiene el autor, que es que en este panorama las instituciones tienden a ser rígidas. ¿Por qué? Bueno, esto responde un poco a un dicho que se dice mucho en mi país, que es que quien nada dice, nada teme. Esto es, quien no toma riesgos no pierde tanto si se producen cambios y en consecuencia las instituciones no cambian mucho su cansina manera de adaptarse a los nuevos programas porque saben que van a haber cambios y eso las hace muy rígidas y difíciles para adaptarse a un panorama de criminalidad bastante creciente. Hay una tercera característica que es la falta de coordinación. En general lo que falla no es tanto cada institución por separado, sino cómo cada institución se engarza con otras para producir resultados colectivos. Y por último, existe una confusión respecto de que más gasto necesariamente produce mejores resultados, lo que muchas veces no es así. Bueno, la política de las políticas públicas. Hay varios estudios que demuestran de que en el caso de la seguridad ciudadana existen incentivos de carácter político que son particularmente perjudiciales. Las políticas permanecen en el tiempo aunque los programas cambien. Y la permanencia de estas políticas se debe a que las autoridades tienden a ser un poco refractarias a el riesgo. Muchas veces temerosas de que puedan haber eventos graves, crímenes muy notorios, tienden a actuar de manera tal de que no se les pueda acusar de haber propiciado o haber facilitado la ocurrencia de esos hechos. Y en consecuencia eso los lleva a mantener políticas punitivas a pesar de su convicción más íntima de que no van a tener muchos resultados. Janina González, una profesora del Kennedy School de Harvard, hace un estudio respecto de los procesos de reforma policial y dice que como las policías son esenciales para los gobiernos, en general las reformas más profundas se dan a consecuencia de un escándalo que cause conmoción y que podría repercutir en el gobierno si hay elecciones a corto plazo. Pero una vez pasado a esa coyuntura, la ventana de la reforma policial profunda tiende a cerrarse.
Bueno, decíamos primero que tenemos la política de las políticas públicas que crea un contexto un poquito distinto al que ocurre en otras áreas de las políticas públicas. Imaginémonos que algo similar a esto hubiera sucedido en el caso de las políticas de salud. No tendríamos vacunas. Imaginémonos que lo que sucediera fuera que hay que acordar lo que hay que hacer, pero muchas veces sin una base científica. No usaríamos, como dice el rector, mascarilla. De alguna manera, en el caso de las políticas de seguridad, yo le digo a mis alumnos, miren, hay una cosa que es totalmente distinta. Porque aquí la gente sabe que tiene un problema, pero además cree ciegamente que la solución es una sola. En todas las otras cosas la gente no sabe muy bien cómo mejorar la educación o la salud, eso es muy complejo. Pero aquí hay que detener a todos los delincuentes y meterlos en la cárcel y ojalá esconder las llaves para que no salgan nunca más. Y bueno, contra esa creencia es que se hace muy difícil un debate político más reflexivo. Bueno, sin embargo, en esta área ese debate es esencial. Y eso implica que requerimos del conocimiento académico en la medida de lo posible para la ejecución de políticas, la selección de programas y ojalá para que ese conocimiento ilustre los proyectos que podrían ser más rentables socialmente. Naturalmente que eso no implica trasladar desde la autoridad política la responsabilidad a los académicos, pero al menos entrega la necesidad de que cuando se toman decisiones, éstas deban justificarse. Y bueno, esto también señala una manera en la que deben realizarse los programas y las políticas, que requieren definirlos, identificar factores de riesgo, desarrollar y evaluar las intervenciones y determinar cuáles funcionan y cuáles no. Ahora, las evaluaciones pueden ser para mejorar las intervenciones, pueden ser para determinar cuáles no funcionan y puede ser para replicar y escalar aquellas que son efectivas. Nosotros tenemos ya un listado de programas y proyectos que han sido considerados efectivos. Sin embargo, no basta con tener este listado de proyectos y decir los vamos a realizar en Chile o en República Dominicana. Pueden haber dificultades que tengan que ver con dificultades culturales, con capacidad de las instituciones, con diferencias valóricas, con muchas otras circunstancias que hacen necesario que estos proyectos sean un punto de referencia que nos dirija hacia la determinación de proyectos más eficaces. Aquí estoy aludiendo acá al caso de una reforma realizada en la Policía de Uruguay. La Policía de Uruguay decidió concentrar el despliegue policial preventivo a fin de prevenir la ocurrencia de lo que ellos denominan rapiñas, que son robos con violencia. Y bueno, un estudio demostró que se dieron una serie de dificultades que tienen que ver con la gestión del proyecto. Sabemos que si uno concentra la policía en los puntos calientes, disminuyen los delitos, pero no resulta tan fácil trasladar Nueva York a Montevideo. Este estudio se concentra en una comisaría, la comisaría 25, y sostiene que se experimentaron serios obstáculos para implementar la estrategia. Primero,
había una comprensión no siempre suficiente respecto de la estrategia por parte de los agentes, que lo tendían a confundir con lo que es el patrullaje que venían realizando de manera tradicional. El liderazgo policial era demasiado rígido, en consecuencia, para asegurar que las patrullas efectivamente se concentraran en los puntos calientes, se las dotó de GPS. Y eso está muy bien, excepto que el liderazgo tendía a ser muy enojón y a confundir el incentivo a tratar de actuar de acuerdo a la evidencia con el dar órdenes, retarlos, etcétera, con lo que muchas veces los agentes, según este estudio, más que sentirse compelidos a hacerlo mejor, tendían a ser resistentes al incentivo. Pero además hubo falta de motivación y de recursos, pero además hubo un problema de gestión interesante, que se entregó una productividad especial para aquellos policías que actuaban en las unidades que se concentraban en los puntos calientes, y eso significó que la mayor parte de los agentes de policía querían vincularse a ese programa, y todo lo que tenía que ver con relaciones con la comunidad, que no recibieron un incentivo, tendió a caerse por falta de efectivos involucrados. Este es solo un ejemplo de cómo, cuando se trasladan acciones de este tipo, es importante considerar las variables institucionales. Vaya, no quiere salir de Montevideo. Bueno, y ya para terminar, yo decía que en nuestros países tiende a haber una menor legitimidad de las instituciones del sistema de justicia penal entre los pobres, y eso es crítico. Es crítico porque la legitimidad es central para la actuación policial o incluso del Ministerio Público. Y como en esos sectores tienden a tener preeminencia los hechores de cierto tipo de delitos, naturalmente que la falta de colaboración de las personas cercanas a esos sectores sociales pasa a disminuir la efectividad policial de manera muy importante. Esta es una encuesta que hizo la Subsecretaría de Prevención del Delito en Chile, utilizando un cuestionario que a la vez se utilizó en Europa, y en consecuencia pone a Chile en comparación, las dos policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones, en comparación a las policías europeas, y eso está marcado con azul oscuro, y ustedes ven que en el caso nuestro, el porcentaje de quienes piensan que la policía trata peor a los pobres sobrepasa al 60% en el caso de investigaciones y al 80% en el caso de Carabineros. Ahora, ¿es tan trágico esto? Sí, porque muchas de las otras dimensiones en las que se compara Chile con estos otros países, las dos policías chilenas quedan muy altas en cuanto a efectividad y otros parámetros de confianza. Finalmente, y en apoyo a lo mismo, esta es una encuesta que realizamos en un estudio que estamos realizando en la Facultad de Gobierno sobre la violencia en barrios populares en Lima, Bogotá y Santiago. Y aquí esta encuesta, que está centrada solo en ese tipo de barrios, una muestra representativa y aleatoria, se demuestra que en una escala de legitimidad policial, los porcentajes de apoyo a la policía en Santiago son bastante más altos que en las otras ciudades, pero frente a las preguntas
la verdad es que el apoyo es menor del esperable. Cuando se le pregunta a la persona, la policía hace todo lo posible por ayudar y servir a las personas de este barrio, de este sector. En el caso de Chile, un 33.5% contesta que sí, y en el caso de Bogotá, la respuesta es de un 31,1%, en el caso de Lima no sube del 20%. Estas percepciones con respecto a algunas de estas preguntas son también indicativas. Se les pregunta si aprueban la frecuencia con la cual la policía patrulla las calles, y bueno, en todos estos lugares la respuesta del bien o muy bien, o sea que lo aprueban de una manera muy positiva, es minoritaria. En el caso de Santiago no sube del 29% y en Bogotá del 30%. Bueno, para ir terminando esto, quiero decir que en este panorama hay mucho terreno para mejorar. Puede sonar como que estamos viendo el vaso muy vacío o medio lleno o medio vacío, pero en realidad lo que hemos tratado es de plantear las complejidades del proceso de mejora, en los cuales han habido avances indudables, pero al mismo tiempo que se avanza, también los desafíos van cambiando. Las formas de la violencia, las formas de la delincuencia son excepcionalmente dinámicas. Muchas gracias.